Buenos días, apreciables estudiantes. Ya saben, mi nombre es Mariana Carlos Bautista, soy su profesora de español y como verán, pues ya estamos viendo nuestros temas de Comipems de español porque ya van a presentar el examen. Y bueno, ya vimos habilidad verbal que nos estuvimos preparando en la plataforma de Prepárate para la Media Superior y en esta ocasión pues estamos todavía en el tema número 3, elementos que intervienen en la coherencia, la cohesión y la adecuación en los textos. Ya vimos nexos y expresiones para dar coherencia y cohesión a los textos, además de una buena adecuación, ¿no? Lo mismo signos de puntuación, que fue lo que vimos la semana pasada, concordancia entre sujeto y predicado, ¿no? Esta vez ya vamos a terminar con nuestro tercer tema y vamos a adentrarnos en el subtema de las oraciones. Pues para ello les tengo preparada esta presentación para que ustedes lo puedan comprender mejor, ¿no? Y bueno, en esta ocasión les puse un reloj porque ya vamos en marcha regresiva, ya estamos en poco tiempo para que ustedes presenten su examen de Comipems, ¿no? Y es muy importante que veamos estos temas. Ya vimos que son 30 y tantos temas, pero de esos 30 y tantos temas solamente les van a preguntar 12 preguntas que les puede, a lo mejor un tema se puede repetir, 2 de nexos, ¿no? Uno de ortografía, uno de sujeto y predicado, no sé, ¿no? Ideas principales y secundarias. Bueno, eso ya dependerá del tipo de examen, pero me parece que son 4 versiones de examen de Comipems y ya veremos cuál les toca a ustedes, ¿no? Y bueno, pues vamos a adentrarnos al primero, que sería oraciones principales y secundarias. Bueno, ¿qué es una oración? Para empezar, ¿no? Una oración, para que se le pueda llamar de esta forma, tiene que tener un verbo. En el momento que tenga un verbo ya es una oración. Si no tiene un verbo, pues es solamente un enunciado. Si yo digo hola, pues ya nada más estoy enunciando, nada más estoy dando un enunciado, pero si aparece un verbo, inmediatamente se convierte en una oración y vamos a ver que hay muchos tipos de oraciones, ¿no? Dependiendo de su estructura, de su intención comunicativa y cómo esté estructurado, ¿no? Gramaticalmente. Bueno, el tema que nos están pidiendo para el examen son oraciones principales y secundarias. Una oración principal es la oración compuesta que contiene la idea principal y la que impera a todas las demás. No nos vayamos a confundir con las ideas principales y secundarias porque no es lo mismo. Aquí estamos hablando sintácticamente de una oración, es decir, que contiene un verbo. Nos está diciendo que la oración principal es la base de las demás oraciones. Cuando a lo mejor yo digo, tengo hambre y ya estoy diciendo mi oración principal, tengo hambre. Y se me antoja comer un pastel y ya estoy poniendo más una oración. Aparte voy a ir por un café con pan porque y lo voy aumentando mi oración y la voy separando con comas, con signos de puntuación para que queden más claras, ¿no? Entonces le voy a ir aumentando la idea, la oración principal ahí queda, ¿no? Tengo hambre y de ahí pueden partir otras oraciones subordinadas, ¿no? Y la oración secundaria es la que depende de la principal para que se pueda comprender. Funciona como una oración, comúnmente funciona como una oración subordinada, ¿no? La mayoría de las veces cuando nosotros hablamos aparecen más utilizamos más las oraciones subordinadas que las coordinadas. ¿Por qué? Porque recuerden que una oración coordinada es cuando son dos oraciones simples unidas por un nexo, ¿no? Dos oraciones que tienen un mensaje propio y si las dividimos cada una de ellas se entiende muy bien, pero si las separamos se entiende completamente bien, pero en las oraciones subordinadas no, si separamos estas oraciones una de ellas no se va a entender y la que no se va a entender pues obviamente es la subordinada porque depende de una oración principal. Por ejemplo, aquí yo les puse este ejemplo, ¿no? Estudio porque presentaré mi examen, ¿no? Aquí ya hay 2 oraciones. Aquí tengo la primera oración que dice estudio. ¿Cómo sé que es mi primera oración? Porque recuerden que dijimos que debe de tener un verbo. Aquí está el verbo estudio y el verbo presentaré unido por un nexo, ¿no? Aquí aparecen 2 oraciones. Y ¿cómo sé que esta es principal? Porque con el solo hecho de decir estudio, desde ahí parto, ¿no? Esa es mi idea principal. Estudio. Y los demás, yo puedo decir estudio historia, química, física, además estoy preparándome para habilidad matemática, ¿no? Yo puedo poner muchas oraciones subordinadas, ¿no? Muchas oraciones subordinadas para poder complementar mi oración
principal. En este caso puse presentar, porque presentaré mi examen, ¿no? Aquí estoy uniendo esta oración secundaria con este nexo de por qué, ¿no? Y es así como aparecen las oraciones principales y secundarias. ¿Cómo me doy cuenta que hay una oración principal? Pues es la más importante, de ahí pueden surgir un montón de cosas, ¿no? Un montón de explicaciones, definiciones, ejemplificaciones, muchas cosas. Puedo utilizar muchos recursos discursivos para poder explicar esta oración principal, ¿no? Y es muy, muy fácil de ubicar porque ustedes separen las dos, y si yo digo simplemente presentaré mi examen, ¿qué? ¿No? Pero en el momento que yo digo estudio, pues obviamente, ¿qué estudias? ¿No? Y ya lo puedo ir complementando. Esta es mi oración principal. Y bueno, es muy fácil de ubicar, nada más ustedes tenganlo muy presente. ¿Cuál es la secundaria? ¿Cuál explica a la principal? ¿Cuál ayuda a la principal a que se pueda entender? El siguiente son los enunciados que introducen información. Estos enunciados que introducen información son estas oraciones temáticas o definiciones, ¿no? Que comúnmente nosotros los utilizamos al inicio cuando queremos hablar, por ejemplo, del amor, ¿no? Y empiezo yo con una definición. El amor es un sentimiento, una emoción que me ayuda, bla, 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 bla. Y ya sé que esta es una oración que me va a introducir una definición, me va a introducir esta información, ¿no? Las oraciones temáticas, es decir, las definiciones, resume un texto en una oración, es la idea principal de un tema, es lo más importante de un párrafo. Las oraciones temáticas sintetizan el tema que las oraciones secundarias explicarán, describirán, ejemplificarán, nos compartirán mucha información, ¿no? En el momento que yo veo esa información, yo puedo poner simple y sencillamente, ¿no? ¿Qué es la ira, ¿no? Y en ese momento ya estoy dando mi oración temática, y en ese momento no, me va a hablar el tema de la ira, ¿no? Y todo lo demás va a ser oraciones con ejemplificaciones, con oraciones obviamente todas secundarias que me van a ayudar a entender esta oración temática. Y un ejemplo de ello lo puse en que lo tomé de una noticia que salió, ¿no? El mensaje del presidente fue definitivo. En conferencia de prensa dijo a niños, niñas y adolescentes que se preparen para el regreso a clases el próximo 24 de agosto. El mandatario mexicano llamó a niños y niñas a levantarse temprano y prepararse al regreso a clases presenciales, ¿no? Y bueno, aquí, ¿cómo me doy cuenta cuál es mi oración temática? Bueno, inmediatamente parte desde ¿no? ¿Qué nos dice el presidente, no? El mensaje del presidente fue definitivo. Y en ese momento yo me doy cuenta que esa es la oración temática, porque las demás me van a explicar, ¿no? Las demás me van a decir cuál fue el mensaje, qué me quiso decir. Me puedo poner 5 o 10 oraciones, y si ven, estas oraciones están separadas todas por un punto y seguido. En conferencia de prensa dijo a niños, niñas y adolescentes que se preparen para regresar a clases el próximo 24 de agosto. Y aquí tengo mi primera oración que me va a poder explicar la temática de la primera oración, ¿no? El mandatario, esta es nuestra segunda oración. El mandatario mexicano llamó a niños, niñas y adolescentes a levantarse temprano y prepararse al regreso a clases presenciales, ¿no? Y esto me sigue apoyando a mi oración temática, que es esta, ¿no? Y puedo seguir poniendo todo lo que dijo en el mensaje el presidente. Aquí lo importante es que nosotros sepamos ubicar cuál es nuestra oración temática, cuál es la que parte para poder explicar lo que nos quiere decir en este tema. Y bueno, es muy importante que ustedes vean en su guía de Comipems, en los ejercicios que les están mandando, dónde está ubicada esta parte de las oraciones temáticas, cómo les están preguntando, ¿no? Y me hubiera gustado mucho a mí ver estos ejercicios, por desgracia no los pude ver, nadie me los mandó. Me hubiera sido muy importante que los pidiera para que yo buscara ejemplos similares, ¿no? No sé cómo lo vayan a tratar en este año Ceneval, pero sí hay que tener presente que ubiquen ustedes las preguntas que les están haciendo en su guía, y a partir de ello ubiquen el tema que estamos nosotros trabajando. En este caso serían las oraciones temáticas, las oraciones principales y secundarias, ¿no? Bueno, el siguiente es enunciados que amplían la información. En este caso serían explicaciones y ejemplos, ¿no? Bueno, lo hemos visto en los dos, en el caso de oraciones secundarias. Obviamente una oración secundaria va a ser una ejemplificación de una explicación, una definición, dependiendo de cómo yo lo quiero utilizar, ¿no? En este caso nos dice que las oraciones explicativas son un tipo de oraciones compuestas en las que se da una explicación sobre la oración principal, ¿no? Y nos ayuda su misma palabra nos lo dice, a explicar esa oración principal, ¿no? A adentrarnos un poco más,
más a que quede bien definida, bien ejemplificada, ¿no? Aquí un ejemplo, Fabiola, que es la profesora de inglés, también da clases en el turno vespertino. Bueno, aquí tenemos nuestra oración explicativa. Es muy fácil de ubicarlas en un texto porque todas las oraciones explicativas siempre van entre comas, ¿no? Yo puedo, y si la quito, esta oración explicativa, si la quito, la oración se entiende perfectamente bien. ¿Por qué? Porque las dos son oraciones coordinadas, es decir, son dos oraciones simples, independientes, que no, en el caso de las subordinadas, una debe de depender de la otra, aquí no. Si yo quito a una de la otra, pues es muy fácil de comprender, ¿no? Fabiola, que es profesora de inglés, ya la quito y ya sé que es profesora de inglés, pero si yo pongo Fabiola, da clases en el turno vespertino, pues igual la puedo dejar independiente, ¿no? No afecta, ¿no? Son dos oraciones coordinadas que están unidos por el nexo también, ¿no? Y bueno, ¿cuál es mi oración explicativa? Pues muy fácil de localizar. Fabiola, la explicación, lo que nos está diciendo que es profesora de inglés, también da clases en el turno vespertino. Es muy fácil de ubicar porque está entre comas y nos está dando una explicación de quién es Fabiola, ¿no? Es una profesora de inglés. Y bueno, este tema, bueno, creo que eso muy fácil, nada más sería cuestión de estar ensayando, ubicando en los textos, como yo les decía, en las respuestas de su guía, busquen esa pregunta, no busquen el tema de esa pregunta, dónde les están preguntando cuál es el tema, ¿no? O cuál es la oración explicativa de lo que ustedes estén trabajando, ¿no? Y les digo, vayan buscando, o sea, no nada más respondan los reactivos, vayan ustedes haciendo reflexión y vayan viendo, no, este tema es este tema pertenece a los signos de puntuación, este tema de la idea principal, esa de las oraciones principales y secundarias, vayan ubicando, porque en ese momento es mucho más fácil que tengan la respuesta más clara, ¿no? Cuando ustedes ven que les está diciendo, una oración explicativa, me dijeron que las oraciones explicativas están entre comas, rápido ubican una oración que está entre comas y es muy fácil de comprender, me está dando una explicación de mi sujeto o de mi sustantivo. Siguiente, funciones semánticas del presente simple del indicativo, que es el presente habitual, histórico y atemporal. Aquí tenemos los tres tipos de presente que nosotros siempre estamos ocupando, ¿no? El presente habitual es el que su misma palabra lo dice, es el que habitualmente utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, tengo hambre, estoy preparando una presentación, acabo de desayunar. Todos esos presentes que yo siempre utilizo se llama presente habitual y lo vemos que lo utilizan en cualquier tipo de texto informativo, descriptivo, múltiple, etcétera. Siempre lo estamos comúnmente utilizando, ¿no? Ya sea en nuestra forma de comunicarlos al hablar, al escribir, mandar un mensaje, siempre lo estamos ubicando en cualquier momento, ¿no? El presente histórico. Este presente histórico se utiliza para darle actualidad a las oraciones y como su palabra lo dice, lo utilizan mucho en la historia, ¿no? Y es para darle actualidad a esa acción que ya ocurrió, ¿no? Lo podemos ver también en un reportaje, también lo podemos ver cuando nos hablan en presente, cuando ese hecho ya pudo haber ocurrido hace 1000 años, 200, 500, 100, hace una semana o el día de ayer, lo estamos utilizando, pero es para que nosotros lingüísticamente tengamos a reconocer esa acción como hace muy poquito, ¿no? Y no lo veamos, ocurrió mucho tiempo, y cognitivamente nosotros lo buscamos más fácil, ¿no? Por ejemplo, Colón descubre América en 1492. Aquí yo estoy utilizando descubre como en presente. Él descubre como si hubiera ocurrido en este momento, ¿no? Actualmente, ya cuando yo le pongo el 1492, bueno, ya sabemos que es un texto histórico, ¿no? Colón descubre América en 1492. El presidente dijo así, presente, dijo que entraríamos este 7 de junio a clases, ¿no? Y utilizo ese presente para darle actualidad, para sentirme que estoy muy cerca de ese hecho que está ocurriendo, ¿no? Y comúnmente pues se utiliza mucho en los reportajes, en los textos históricos, en las enciclopedias para darle actualidad a esta acción. Siguiente presente es el presente atemporal. Son expresiones que no están sujetas al paso del tiempo como juicios de valor universal. Se aplica también en las leyes científicas, en los refranes y en las matemáticas, obviamente. Y bueno, aquí mismo nos está diciendo que no tiene tiempo, porque yo no puedo decir, por ejemplo, aquí que les puse este ejemplo, 3 más 3 son 6. Yo no puedo decir 3 más 3 fueron 6 o serán 6. No, siempre ha ocurrido, ¿no? Ese presente siempre ha ocurrido, siempre ha estado
hace 1000 años, hace 200 en este momento, o dentro de 1000 años también va a seguir siendo, ¿no? 3 más 3 son 6. ¿Dónde lo podemos ver también cuando yo digo la Tierra gira alrededor del Sol? No pude haber dicho la Tierra giró alrededor del Sol, o girará, no, está girando en este momento y siempre va a girar, ¿no? En este tipo de presentes, este presente atemporal, bueno, es un presente que no tendría pasado, no tendría futuro, porque siempre va a ocurrir de esa misma forma, no siempre lo vamos a estar utilizando. Y esta es otro ejemplo de cómo podemos usar estas oraciones para nosotros darle actualidad a algún hecho. Si ustedes, por ejemplo, le quieren dar actualidad a algún acontecimiento que para ustedes fue muy importante y lo quieren aclarar con una persona, hablen en presente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegaste a la casa tarde a esta hora, ¿no? Le hablen en la actualidad, ¿no? Y yo quiero que me des una explicación. Siempre utilicemos este presente histórico para darle esas acciones que acaban de ocurrir, ¿no? Como si te acabaran de afectar, ¿no? Para que darle ese realismo que necesitamos, ¿no? Y aquí la importancia de saber utilizar esos tipos de presente dependiendo de nuestra intención comunicativa, cómo lo querramos nosotros utilizar. Bueno, chicos, esto es todo con el tema de las oraciones. Ya les he dicho muchas veces, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos mucha información es antipedagógico dar tanta información, porque si yo les voy a preguntar en este momento, necesitamos hacer muchos ejercicios para que a nosotros nos quede muy claro, y más es practicar más que conceptualizar, porque no les van a preguntar, dime, ¿cuál es el presente histórico? No, es aquel presente donde se ocupa el presente en el modo indicativo. No les van a preguntar definición, les van a preguntar en acción, ya en textos reales, dónde está ubicado, ¿no? Y ustedes pueden hacer esa reflexión sobre la lengua y decir, pues lo están dando para darle actualidad, para que se vea muy real lo que aconteció hace más de 500 años, ¿no? En el caso de Colón. Y bueno, pues es por eso ahí la importancia de siempre hacer reflexión sobre la lengua, cómo estoy ocupando mi lengua para poder dar esa intención comunicativa que yo quiero, ¿no? De ahí la importancia de saber todas las categorías gramaticales, ¿no? Y darle esa importancia. Y bueno, les dejo esta frase de Albert Einstein que nos dice que el genio se hace con un 1%, que todos tenemos esta capacidad de ese 1%, ustedes son muy inteligentes. De talento, este talento todos lo tienen, no todos nacen con esa habilidad, ¿no? Y un 99% es de trabajo, deben de esforzarse, deben de tratar de trabajar para explotar ese 1% que ustedes tienen para convertirse en ese genio que lo fue Albert Einstein, ¿no? Y a lo mejor ese genio pues, no es tan conocido como Albert Einstein, ¿no? Porque él tuvo mucho, fue un gran científico, pero ustedes también son unos genios, chicos, es que pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, ustedes tienen todo el talento y solamente es hacer ejercicios y repetir ejercicios una y otra vez, porque esa es la manera en que nuestro cerebro y nuestra memoria a largo plazo se queda con ese conocimiento. Si nosotros lo estudiamos 1, 2, 3 días, memoria de corto plazo se va a la basura y lo borra nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no puede guardar tanta información, ¿no? El cerebro lo va a borrar y solo se va a quedar con las cosas que queden muy plasmadas en nuestra mente, ya sea a través de una emoción muy grande o a través de la repetición, ¿no? Cuando repetimos varias veces una acción, ya llega un momento que lo hacemos intuitivamente, ¿no? Desde nuestro cerebro reptiliano ya lo hacemos como una acción cotidiana, como respirar, ¿no? Porque ya lo sabemos, ya lo tenemos muy bien marcado. Y antes de irnos, bueno, les voy a dejar nuestra actividad de esta semana. Vámonos al tablón y van a hacer esta actividad que ustedes ya la van a ver a partir del día de hoy, y bueno, a ustedes les va a parecer diferente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Van a ver obviamente el video, van a realizar un ejemplo de cada una de las oraciones que vimos, una de las oraciones principales y secundarias, una oración temática, una oración explicativa con ejemplificaciones, oración del presente habitual, un ejemplo de un presente habitual, otro ejemplo de un presente histórico y otra oración con un presente atemporal. Y dice el número 3, recuerden compartir esas oraciones con sus tutores, es decir, con sus papás, para que ustedes les expliquen de qué trata cada una de estas oraciones. ¿Por qué? Porque en el momento, una de las estrategias
que nos ayuda a aprender más fácil un tema es cuando nosotros les explicamos a otros de qué trata esto, ¿no? Cómo se realiza, por ejemplo, una ecuación. Cuando ustedes lo están explicando, están reforzando ese conocimiento, y de ahí la importancia que trabajen con sus papás y le digan, mira papá, te voy a enseñar la actividad de español que nos dejó la maestra y vimos qué son las oraciones principales, bla, 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 y nos tocó hacer de tarea un ejemplo de cada una. Mira, esta oración principal quiere decir que es la oración con la que es la más importante, con la que parte un texto, ¿no? Las demás nos van a ayudar a ejemplificar y ustedes van explicándoles, ¿no? De esa manera a ustedes les queda más marcado este aprendizaje, ¿no? Que es otra más de las herramientas de aprendizaje, ¿no? Así es que explíquenle a otros lo que están aprendiendo y en su memoria de largo plazo se va a quedar mejor guardado, ¿no? Número 4. Puedes hacer tu actividad en una hoja de procesador de texto, ya sea en Word o aquí mismo de las que nosotros tenemos en Google, o en tu libreta. Si lo haces en ese último, manden la imagen, saquen una foto, pero que sea muy clara, legible, y ya saben, súbanla y compártanla en este medio de Classroom. Y bueno, pues listo, ya terminaron. Y también les dejo la presentación por si llegan a querer ver, que ya ven que luego en los videos no se ve muy bien y es mucho más fácil siempre verla cuando la tenemos y la dejamos pasmada y podemos leer con calma lo que nos quiere decir. Y bueno, chicos, pues con esto terminamos nuestra actividad de la semana. Ya saben, pues que les deseo mucho éxito y pónganse a estudiar. Ya nos falta bien poquito, ya nos estamos acercando a la fecha de la aplicación del examen, que sería me parece que es el sábado. Ya nos queda muy poco tiempo, 15, 16 y 22 y 23. Ya nos quedan prácticamente 15 días para que presenten su examen de Comipems. Y como verán, yo estoy grabando este domingo a las 2:10, 2:11 de la tarde. Y bueno, y nos vemos pronto, chicos. Que tengan una excelente semana. Bye.